7:30 estamos con Daniel Pontón, él es analista en temas de seguridad, él es catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, del IAEN. Daniel, gracias por acompañarnos. Lo que pasa en Esmeraldas, incluso ha provocado versiones contradictorias entre las propias autoridades. Un coronel que la semana pasada contaba una realidad dramática y al día siguiente otros policías y el mismo ministro de Interior desmintiendo esa versión, diciendo que la policía no ha perdido el control. Lo cierto es que lo que se vive en Esmeraldas no se había vivido nunca. Lo que ha pasado en la frontera por el tema de la guerrilla, por el tema de la subversión, estaba más focalizado en la frontera, en la misma provincia. Pero lo que pasa en la ciudad de Esmeraldas, que se ha expandido desde la ciudad hacia los otros cantones de la provincia, es de terror. Hola Milton, un saludo a ti de la audiencia. Sí, es una violencia explosiva. Creo que hasta el 2020 se ha mantenido relativamente estable la tasa. El año 2021 crece de una manera acelerada y el 2022 es algo terrorífico. Vamos a llegar a 80 homicidios por cada 100.000 habitantes de lo que se proyecta, y es algo que está por sobre promedio de las ciudades más terroríficas de la ciudad. Vamos a estar con Esmeraldas como sexta o séptima ciudad más violenta del mundo. Exactamente, posiblemente, y eso es algo que llama muchísimo la atención. Creo que el mensaje de las autoridades, tan contradictorio, demuestra que no existe todavía una comprensión explícita de lo que está pasando en ese territorio específicamente. Un poco hemos visto el problema de Guayaquil, Durán, etcétera, y otras partes del país, pero Esmeraldas un poco había pasado fuera del radar. La cárcel de Esmeraldas ha sido relativamente tranquila. Eso no quiere decir que de ahí no se hagan operaciones criminales muy fuertes. El mismo coronel que relató este tema dijo que no se han hecho operativos dentro de la cárcel de Esmeraldas, lo cual demuestra que de alguna otra forma hay una especie de hegemonía criminal ahí ya instalada, pero que realmente se está haciendo una disputa muy cruenta a nivel de las calles. ¿Cuáles son los factores que están en eso? Sí, hay un problema de narcotráfico, pero al parecer no es el único problema, porque ahí se juntan otro tipo de situaciones, por ejemplo, como el problema de la precariedad histórica que tenía esa provincia, el descuido, el abandono, la falta de compromiso de los gobiernos locales. He escuchado algunos datos terroríficos de abandono histórico, y hay otros factores, por ejemplo, que no se explican, ¿no? ¿Por qué esa gente tiene armas de fuego tan sofisticadas, de dotación de fusiles, que ni siquiera la policía la tiene? Entonces, frente a eso estamos enfrentando un fenómeno muy complejo. Me parecería que el primer paso que yo aconsejaría es que sea una aproximación mucho más a la realidad de Esmeraldas. No confundamos la realidad de Esmeraldas con lo que es Guayaquil, que es otro tipo de realidades, porque justamente ahí está el éxito de una política que enfoque a solucionar problemas explícitos que tiene Esmeraldas. Y solo concluyo con esta parte, Daniel, porque con esa tasa de homicidios, de casi 80 por cada 100.000 habitantes, vamos a llegar a 500 ya mismo en lo que va del año. ¿Se puede decir que la policía no ha perdido el control de Esmeraldas? Siempre puede ser peor, pero sí, en este momento no se puede decir que Esmeraldas esté controlada o que la policía tenga el mando. Bueno, se dice que el desastre no tiene fondo, tú mismo lo dices. Siempre va a haber un juego de palabras. El coronel que tal vez no tuvo una capacidad de transmitir adecuadamente un mensaje institucional, pero reveló una realidad que todo el mundo lo conoce. En este tema creo que el asunto es básicamente que la policía necesita dar golpes contundentes y esperanzadores para que justamente la ciudadanía empiece a creer que la policía puede revertir esta realidad. Lastimosamente los hechos a veces superan a la realidad, y eso es algo que realmente preocupa. Por eso es que la violencia se hace tan arraigada y tan explosiva, porque los grupos criminales se dan cuenta que a través de la violencia pueden subvertir la moral del Estado, de las fuerzas de control, de la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una especie de bola de nieve, es una especie de virus que se ha instalado y que en Esmeraldas está tomando características muy preocupantes, ¿no? Buenos días, Daniel, pero hoy hablamos de Esmeraldas, claro, ante los últimos hechos quizás, pero considerando su análisis, era lo que ya se podía anticipar en algún momento iba a explotar en la situación que hoy vive Esmeraldas, pero hace algún tiempo Guayas, considerada la provincia más violenta, este fin de semana también 22 muertes violentas, 22 asesinatos tipo sicariato. Manabí comienza a elevar su índice de violencia, se habla de la ruta de la droga en varias provincias del país, y la gran pregunta es: ¿hacia dónde va el Ecuador en ese sentido? Y la estrategia que se implementa para contrarrestar lo que hoy estamos viviendo. ¿Es clara? ¿Es fuerte? ¿Cómo le evalúa usted? A ver, Liz, un saludo igual. A ver, el problema del gobierno es que se ha centrado mucho en el problema de droga, de narcotráfico, que es un problema en sí. Yo no digo que no. Hay incantaciones históricas y eso demuestra que el fenómeno narcotráfico ha permeado. Pero el problema básicamente que tiene la seguridad del país está relacionado con el tema de la violencia.
un crecimiento explosivo de la tasa. Guayaquil, sobre todo la zona 8, es una de las zonas más peligrosas del país, pero por el número, no tanto por tasa. Si uno ve que ya Esmeraldas ha superado dramáticamente al tema de Guayaquil. Pero en todo caso, Guayaquil jalona la tasa de homicidios a nivel nacional. Por eso es que la tasa de homicidios está prácticamente cerrando, va a cerrar este año con cerca de 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y me parecería que el problema es que no solamente es Guayaquil, sino que hay otra serie de provincias que empiezan a crecer de una manera explosiva y hay inclusive provincias como, por ejemplo, Cañar, que con la parte que tiene colindancia con Guayas también tiene un crecimiento bastante dramático en la tasa de homicidios, ¿no? Y eso es algo que no se ha visto en los últimos años. ¿Qué hacer frente a eso? Yo creo que se necesitan políticas públicas para frenar la violencia. Yo creo que el objetivo de estar centrado cómo vamos a hacer para mitigar el problema de la violencia en general. Y no solamente hay una sola estrategia, sino son varias. El principal problema básicamente ahí tiene que ver con la impunidad, pero eso tiene que venir articulado a otro tipo de estrategias que tienen que ver con una participación activa de los distintos actores de la sociedad, gobiernos locales, la justicia, la fiscalía y otro tipo de actores que tienen que involucrarse directamente al problema. Si no controlamos la violencia, esto lastimosamente va a ser un escenario muy caótico para el país, porque lastimosamente ya hemos visto otro tipo de realidades, la tasa de homicidios empieza a crecer de una manera acelerada. El ejemplo más claro, y disculpen la comparación, va a ser Venezuela. En la década del 2000 empezó a crecer su tasa de homicidios y actualmente Venezuela tiene problemas crónicos de violencia que superan la realidad de muchos promedios latinoamericanos, ¿no? 60 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, ni siquiera hablamos a nivel de ciudades. Entonces ese es un escenario muy complejo que es necesario saberlo controlar. Obviamente el narcotráfico tiene que tener una estrategia diferenciada, pero conjugar esas estrategias es necesario, pero saberlas diferenciar oportunamente para saber justamente aplacar el problema que yo creo que es el principal problema del país, que es la violencia, ¿no? Pero es que hoy cada vez que escuchamos hablar de este problema, lo que dicen las autoridades es enfrentamiento entre bandas, lo que sucede, por ejemplo, dentro de las cárceles o fuera de ellas. Un policía que fue silenciado, separado más bien de las filas, por decir también que hay 4.000 miembros de una banda dentro de una cárcel, más de 1.000 afuera, y esto en Esmeraldas, y así me imagino pasa en los distintos centros penitenciarios del país. Él ya decía, no hablamos de bandas, sino de carteles. Esa es la realidad que también está enfrentando el país. Bueno, hay una realidad que las bandas son poderosas. Realmente establecer números es un poco complejo. Siempre va a haber datos muy exiguos. Yo cuando vi, por ejemplo, datos sobre el número de miembros de bandas en las cárceles, se hablaba de 10.000, después se hablaba de 6.000. Bueno, siempre va a ser es un lenguaje, es una situación bastante errónea a veces y compleja poder establecer. Pero yo creo que necesariamente ahí es necesario ver el problema social que hay alrededor del tema de las bandas. Y básicamente eso tiene que ver mucho con el tema de la marginalidad, ¿no? Yo creo que en la marginalidad es donde se genera el gran caldo de cultivo de todo este tipo de temas. Yo, pues, en general, personalmente creo que el problema principalmente está relacionado al tema de extorsiones y vacunas, ¿no? Porque justamente es el negocio de las bandas, ¿no? Extorsionar, cobrar impuestos diarios a la población, y eso realmente genera una economía mafiosa muy potente que ha alimentado al tema del narcotráfico y otros negocios criminales, dan características de un crimen complejo o crimen organizado, ¿no? Tú dices que el gobierno se ha centrado mucho en el tema del narcotráfico y a lo mejor ese sea un gran mérito del Estado en este momento. Ya vamos a superar con largo el número de toneladas de droga incautadas. En el 2021 sobrepasaron las 200. Este año terminaremos en más de 300 toneladas. Eso puede hablar bien del trabajo de la autoridad ecuatoriana, pero también se corta el flujo de dinero. Y a lo mejor será el precio que está pagando el país por la guerra al narcotráfico, toda la violencia que se desata en las calles. A ver, yo no creo que la guerra contra las drogas justifique una tasa de homicidios como la que tenemos. Y ese es el objetivo, creo que es un despropósito, porque al final la seguridad es precautelar la vida de las personas. Ese es el fin. Pero, entonces, ¿qué hace? No, yo creo que es importante librar una guerra contra el narcotráfico. Creo que el tema de los flujos ilícitos de dinero es algo fundamental. Hay que golpear las instancias criminales, hay que desmantelar las grandes organizaciones criminales. Pero lastimosamente uno ve cuando la realidad y la producción que se tiene es que las personas que realmente van a parar son los microtraficantes. Y de hecho la policía dice que el problema es el microtráfico más que el narcotráfico, en el tema de la violencia, ¿no? Casi el 95% de las muertes que suceden en el país
dentro del tráfico de drogas son por microtráfico, ¿no? Entonces, hay algo que no cuadra mucho ahí. Yo creo que hay que establecer mucho más precisión respecto al análisis que se tenga respecto a eso. Pero, en todo caso, en otras realidades, uno puede librar una guerra contra el narcotráfico inteligente sin tener esa tasa de homicidios, porque decir que uno está pagando un precio alto es básicamente poner como manera de cambio. No, porque claro, no justifica. O sea, ¿por qué tienen que morir inocentes? Exactamente. Además, entonces, el hecho de que haya mayor narcotráfico en otras realidades, comparativamente hablando, no significa que haya más muertos. Daniel, ¿no? Las armas, lo que tú decías, las armas. ¿De dónde sacan las armas? Yo creo que ese es el lado oscuro de la política de seguridad de este país. Nadie nos dice qué está pasando ahí. O sea, si tú tienes armas en las cárceles, digamos, si tú, una cosa es el territorio, otra cosa es las cárceles, donde supuestamente el Estado debe tener un control estricto de lo que ingresa y no sale a las cárceles. Tú encuentras armas de dotación, inclusive hasta militar, la cosa está muy mal. Eso es una demostración ¿De que dónde está muy vienen mal. las armas? Esas armas, obviamente hay un tráfico de armas que no se sabe, pero... ¿Dentro del país, fuera del país? Obviamente esas armas vienen de afuera, el país ya no produce armas locales, hay un flujo de dinero, de armas de fuego, pero lastimosamente ahí lo que está fallando mucho es los controles, ¿no? Y yo creo que hay que afinar mucho las tuercas en ese tipo de tema, porque lastimosamente no se controla el tema de armas, y ahorita estamos hablando de legalización, del porte de armas, etc. Esta cuestión puede ser mucho más explosiva, ¿no? Y ese es el temor, hacia dónde va la situación, ¿no? Porque usted decía, se deben generar acciones articuladas, sí, también los gobiernos locales, pero vemos que hay una Secretaría de Seguridad que hablaba de articular un plan entre las diferentes instituciones de respuesta, se reúnen en el Consejo de Seguridad, se identifica el problema, se cambian las cabezas, hay rotación de personal o en el Ministerio del Interior o, por ejemplo, en el SNAI, pero el problema no cambia, no se ve una solución en firme. ¿Qué está faltando para poder ver quizás los resultados de esas acciones que pueden estar en un papel? Lo que pasa es que estamos en la planificación. O sea, si uno se pone a ver, el Ministerio del Interior fue creado hace 7, 8 meses, la Secretaría de Seguridad es en el mes de agosto, y están recién en la planificación y tienen un plan que no lo han socializado. Bueno, tendrá sus razones. Pero en todo caso, cuando tú no tienes la planificación, la idea de eso es que haya una serie de acciones concretas, tanto a nivel de logístico como de capacidades. Bueno, se ha hablado de capacitaciones, se ha generado de generar alianzas, cooperación internacional, pero eso tiene que derivar en acciones concretas, ¿no? Y tener un monitoreo constante y de evaluación clara y pragmática respecto a qué es lo que funciona y no funciona en el ámbito de la seguridad. Creo que básicamente me parecería que se está actuando un poco como gallinita con los ojos tapados, ¿no? Más o menos haciendo acciones respecto a lo que uno cree y no en función a lo que es la evidencia científica, a lo que funciona realmente. Y eso es realmente la gran parte del problema. Y respecto al tema de la violencia, yo creo que ahí justamente está el problema, porque si que uno cree que el problema del narcotráfico es que tenemos que tener más muertes en las calles, es que realmente se está tergiversando mucho la realidad de cómo se debe operar en una política de seguridad. Se puede controlar el narcotráfico mitigando los efectos de una violencia explosiva como lo que estamos teniendo, y lastimosamente eso es lo que no se está haciendo, y ahí está el problema, ¿no? Muchísimas gracias a Daniel Pontón, docente experto en temas de seguridad, por haber estado esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día, Daniel. Gracias.